En las profundidades del templo Jedi, bajo la luz tenue que atravesaba los ventanales, Yoda permanecía inmóvil sobre su cojín de meditación. A simple vista, parecía una estatua viviente, un anciano maestro perdido en la calma. Pero dentro de su mente ardía una tormenta silenciosa. Había visto demasiado, había escuchado ecos de tiempos antiguos, advertencias que resonaban en los pergaminos olvidados de la Orden. La profecía del elegido no era un simple mito. Era una sentencia escrita mucho antes de que la República naciera. Yoda lo sabía, y sin embargo, nunca lo compartió plenamente con el Consejo. El rumor de la guerra llenaba los corredores. Los pasos de los clones se mezclaban con el murmullo de los Padawan. Todos confiaban en el maestro diminuto que cargaba con 900 años de sabiduría, pero el secreto que guardaba en su corazón no era de esperanza, sino de temor. Porque Yoda había comprendido algo que ningún otro Jedi se atrevía a aceptar. El equilibrio de la fuerza no siempre significaba victoria para la luz. En ese silencio, en esa mirada perdida más allá de las estrellas, comenzaba a gestarse la verdad prohibida. La profecía hablaba de un niño nacido con un poder sin igual, destinado a traer equilibrio a la fuerza. Durante generaciones, los Jedi habían repetido esas palabras como un canto sagrado, sin detenerse demasiado en su significado oculto. ¿Qué era el equilibrio? Para muchos, la respuesta era simple: la desaparición de los Sith y el triunfo eterno de la luz. Pero Yoda, en su larga vida, había aprendido que la fuerza jamás se inclinaba hacia un solo lado por mucho tiempo. La naturaleza buscaba balance, y a veces, ese balance exigía destrucción. Con cada meditación profunda, Yoda recordaba fragmentos de antiguas visiones, mundos arrasados, templos ardiendo, un eco de voces apagadas por la oscuridad. Sabía que la profecía era peligrosa, porque podía cumplirse de maneras que los Jedi no estaban preparados para aceptar. Su silencio era un escudo, una manera de evitar que el Consejo cayera en pánico o que la ambición se apoderara de sus decisiones. Sin embargo, cada vez que repetían las palabras del elegido, Yoda sentía un nudo en el pecho, porque el secreto estaba claro. Aquel equilibrio no sería un regalo, sino un juicio implacable. Los textos más antiguos de la Orden, guardados en cámaras olvidadas, hablaban con crudeza. El elegido no aseguraba la victoria de la luz, no prometía gloria, ni permanencia del poder Jedi. Prometía equilibrio, y el equilibrio, como Yoda sabía demasiado bien, significaba cortar el exceso, destruir lo que estaba podrido, purificar con fuego aquello que se había desviado. Mientras los demás maestros interpretaban la profecía como esperanza, Yoda veía en ella una advertencia mortal. El Consejo estaba cegado por siglos de autoridad, convencido de que la galaxia necesitaba de los Jedi como protectores eternos. Pero la fuerza, imparcial e infinita, no compartía esa arrogancia. Yoda había sentido la grieta. La Orden misma se había alejado de la verdadera compasión, volviéndose rígida, política, dogmática. Cada página que leía, cada recuerdo de visiones antiguas, confirmaba lo mismo. El elegido llegaría, pero no como salvador de los Jedi, sino como su juez. Y aunque su boca guardaba silencio en las reuniones, en lo profundo Yoda entendía que tal vez la profecía no hablaba de redención, sino de condena. Esa era la verdad que lo perseguía en sueños. Cuando Anakin Skywalker apareció en el horizonte del destino, un niño esclavo nacido en los desiertos de Tatooine, la fuerza lo rodeaba con una intensidad jamás vista. Para el Consejo, fue una señal. Para Yoda, una sombra. En el brillo de los ojos del pequeño, en la pasión que desbordaba cada gesto, él percibió la chispa de algo demasiado grande para un cuerpo tan frágil. El Consejo debatía, dividido entre la esperanza y el miedo. Qui-Gon Jinn lo defendía como el elegido. Obi-Wan, joven y firme, prometía guiarlo, pero Yoda, con su sabiduría, solo murmuró dudas. No reveló lo que había sentido en sus visiones, ni lo que los textos prohibidos le habían enseñado. No habló del fuego que veía consumir templos, ni del eco de llantos que acompañaba a Anakin en sus sueños. Su silencio fue interpretado como cautela,
como la típica prudencia del maestro, pero en realidad era un muro para ocultar la verdad, porque Yoda sabía que aquel niño no solo traía promesa, traía destrucción, y aún así permitió que su destino se tejiera en las manos de la Orden. En cada reunión del Consejo, mientras las voces se elevaban en discusiones acaloradas, Yoda cerraba los ojos. Su silencio era su respuesta, su manera de guardar el peso insoportable de lo que sabía. Veía a Anakin crecer, veía en él la pasión de un héroe, pero también la furia de un destructor. Cada vez que el joven se arrodillaba en su presencia, el maestro sentía la doble naturaleza que ardía dentro de él, luz y sombra, entrelazadas como nunca antes en un ser humano. Los demás maestros lo celebraban como una promesa. Solo Yoda comprendía que era una advertencia. En la quietud de la sala circular, las palabras de los demás se perdían en el aire, pero las suyas quedaban atrapadas en la garganta. Callaba, no por miedo, sino por convicción, porque temía que, al pronunciar la verdad, el consejo mismo se quebraría antes de tiempo. Así, Yoda cargaba con un secreto que lo separaba incluso de sus hermanos Jedi. La profecía ya había comenzado, y él era el único que entendía la magnitud de su precio. Las noches en Coruscant eran un mar de luces infinitas. Desde las torres del templo Jedi, Yoda observaba el horizonte como si buscara respuestas entre los destellos de la ciudad. Pero lo que veía no era belleza, era un presagio. En la quietud de su meditación surgían imágenes fugaces, columnas de humo elevándose hacia un cielo oscuro, sables de luz apagándose de golpe, gritos de niños ahogados en el eco de los blasters. Estas visiones no eran metáforas, eran fragmentos de un futuro inevitable. Mientras tanto, el Consejo seguía discutiendo sobre estrategias de guerra y maniobras políticas. Yoda, en cambio, sabía que la verdadera batalla no se libraría contra los separatistas, sino contra la profecía misma. La Orden, confiada en su poder, se negaba a mirar más allá del presente. Yoda se convertía así en un guardián de un secreto doloroso, que la fuerza del elegido podría convertirse en el fuego que consumiría a sus propios hermanos. El maestro, pequeño en tamaño pero gigantesco en visión, comprendía que el silencio era su única arma, porque advertir la verdad significaba desatar un caos que la Orden no estaba preparada para soportar. El peso de la profecía lo perseguía como una sombra interminable. Yoda no veía en el elegido la figura de un salvador, sino la de un juez silencioso. No vendría a salvar templos, sino a derribarlos. No vendría a preservar tradiciones, sino a romperlas. Ese pensamiento lo atormentaba cada vez que contemplaba a Anakin, brillando en combate, ascendiendo en la estima del Consejo, rodeado por rumores de grandeza. Para muchos, Anakin era la encarnación de la esperanza en medio de la guerra, pero para Yoda era un recordatorio de que la fuerza jamás favorecía un extremo. Había equilibrio en todo. Donde había luz, debía haber sombra. Donde había triunfo, debía haber caída. La arrogancia del Consejo al proclamarse guardianes eternos era, en sí misma, una amenaza para el balance natural. Yoda lo sabía y, por eso, veía en Anakin la herramienta de un destino mayor. La Orden, sin darse cuenta, había nutrido al verdugo que algún día se alzaría contra ellos. Y el anciano maestro, en su silencio, aceptaba que quizá esa era la voluntad implacable de la fuerza. Cada mirada hacia Anakin era un duelo interno para Yoda. En el rostro del joven veía tanto al héroe luminoso como al guerrero condenado. La pasión que ardía en sus ojos era un fuego que podía iluminar o arrasar. Cuando entrenaba a los Padawan, cuando lideraba en batalla, Anakin irradiaba un poder irresistible. Pero detrás de cada victoria, Yoda escuchaba un eco oscuro. La fuerza susurraba que aquel fulgor traía consigo la semilla de la destrucción. En las cámaras del Consejo, los demás maestros debatían sobre su potencial, algunos con entusiasmo, otros con recelo. Yoda permanecía callado, aunque dentro de sí sabía que la profecía se estaba cumpliendo paso a paso. No era casualidad que Anakin hubiera aparecido en una época de guerra galáctica. No era destino ciego.
Era la mano invisible de la fuerza colocando cada pieza del tablero. Yoda lo entendía, pero no podía decirlo. Si lo hacía, los Jedi perderían la poca unidad que aún conservaban. Así, observaba al joven como quien contempla una tormenta en el horizonte, inevitable, poderosa, imposible de detener. El día en que se debatió entrenar a Anakin como Jedi, la sala del consejo se llenó de voces divididas. Algunos proclamaban que el niño era demasiado mayor, otros que su potencial era un don que no podía desperdiciarse. Yoda, sentado en su asiento elevado, escuchaba cada palabra sin intervenir demasiado. Sus ojos entrecerrados escondían la verdad que ningún otro maestro estaba dispuesto a aceptar. Su duda no nacía de desconfianza en el niño, sino del conocimiento de la profecía. Entrenarlo significaba empujar al destino a girar más rápido, pero negarle ese camino no impediría el cumplimiento de lo escrito, solo retrasaría lo inevitable. En ese instante, Yoda comprendió que cualquier elección conducía al mismo fin. El joven debía recorrer su sendero, y la orden debía enfrentar las consecuencias. Su voto de prudencia fue interpretado como escepticismo, como simple rigidez de un anciano, pero en realidad era una forma de proteger al consejo de la verdad prohibida. Yoda sabía que ya era demasiado tarde. Con Anakin dentro de la orden, el destino se había sellado. El silencio de Yoda se convirtió en su mayor sacrificio. Cada vez que el tema de la profecía emergía, él limitaba sus palabras a frases vagas, proverbios que escondían más de lo que revelaban. Sabía que el consejo, dividido por egos y cegado por la guerra, no soportaría la verdad completa. Si él confesaba lo que había visto en sus visiones, los maestros se desgarrarían entre sí, y la caída llegaría aún antes de tiempo. El anciano maestro prefería cargar solo con el peso. A veces, en las noches, sentía que su silencio lo aislaba incluso de sus compañeros más cercanos, pero entendía que la profecía debía cumplirse sin intervención. La fuerza no pedía permiso, simplemente reclamaba equilibrio. Así, cada reunión se convertía en un ritual de contención. Yoda escuchaba, opinaba lo justo y ocultaba la magnitud del secreto. Su mirada, profunda y cansada, era el único testigo de la verdad. Sabía que el día llegaría y que cuando ocurriera, el consejo lo recordaría no como un profeta, sino como un guardián silencioso que nunca habló de la condena que había visto. La guerra de los clones arrasaba sistemas enteros, y el Consejo Jedi se hundía cada vez más en el papel de generales. Para los ciudadanos de la República, los Jedi eran símbolos de orden y justicia. Para Yoda, eran piezas que se alejaban del propósito verdadero. Desde lo alto de la sala del Consejo, observaba a sus hermanos hablar de tácticas y victorias, y sentía un vacío. Cada estrategia era un paso más hacia la ruina. En su corazón, sabía que la profecía se estaba cumpliendo en silencio. Anakin, el niño que había sido introducido en la orden contra sus propias reservas, ahora se erguía como un héroe en cada batalla. Los soldados lo veneraban, los Jedi lo admiraban, y el Senado lo reconocía como un arma indispensable. Pero Yoda percibía otra cosa: el creciente apego, la ira latente, la sombra que se fortalecía con cada triunfo. El anciano maestro comprendía que al final no serían los separatistas quienes destruyeran la orden, sino la misma confianza ciega que habían puesto en el elegido. Y aún así, callaba, porque decirlo significaba admitir que todo lo que defendían se sostenía sobre arena. Mientras los clones marchaban por los pasillos del templo, Yoda escuchaba el eco metálico de sus pasos como un recordatorio de la fragilidad del presente. Cada soldado era leal, cada misión cumplida, pero él sabía que la lealtad podía torcerse con una sola orden. En su meditación, la fuerza le mostraba imágenes de esos mismos hombres, blasters en mano, volteándose contra quienes antes llamaban generales. El consejo, sin sospecharlo, se refugiaba en una ilusión. Creían que dominaban la guerra, que el enemigo estaba fuera, que el peligro era Palpatine y su senado corrupto.
Pero Yoda sabía que el peligro más grande no estaba en los separatistas ni en los políticos, sino en la profecía que respiraba en el corazón de Anakin. Cada misión completada, cada victoria en el frente, era un paso más hacia el día en que el secreto estallaría en fuego. Yoda no lo decía en voz alta, solo inclinaba su cabeza, como si aceptara lo inevitable, porque dentro de sí entendía que el fin de los Jedi ya había comenzado, y que ningún sable ni ejército podría detenerlo. En las horas más oscuras, cuando el templo quedaba en silencio, Yoda se retiraba a las cámaras de meditación más profundas. Allí, entre columnas antiguas y el murmullo invisible de la fuerza, buscaba claridad. Lo que hallaba, sin embargo, eran visiones cada vez más crueles. Veía pasillos iluminados por llamas, escuchaba el retumbar de botas y gritos desesperados. Veía a niños caer bajo la furia de un sable que no era enemigo, sino hermano. Y al final de cada visión, veía la silueta de Anakin, erguido en medio de la destrucción, con ojos que ya no brillaban de esperanza, sino de furia ardiente. El maestro intentaba buscar un camino alterno, una senda de redención, pero la fuerza no le mostraba otra salida. El destino estaba escrito con trazos firmes. Lo único que quedaba era decidir cómo soportar el peso del secreto. Yoda, tan pequeño y frágil a la vista de muchos, era en realidad el único que contemplaba la magnitud del desastre que se acercaba, y en su soledad, lloraba en silencio lo que aún no había ocurrido. Cada vez que Anakin entraba en la sala del consejo, Yoda lo miraba con una mezcla de compasión y dolor. El joven Jedi irradiaba poder, y los demás maestros veían en él un futuro líder. Pero Yoda, con sus ojos antiguos, veía el fuego del destructor. La pasión de Anakin, su apego feroz a los que amaba, era un río que ya no podía contenerse. Durante las sesiones, el elegido hablaba con convicción, pedía mayor libertad, exigía reconocimiento. Los Jedi lo escuchaban con recelo, incapaces de decidir si era un aliado o una amenaza. Yoda, en cambio, veía más allá. Comprendía que el destino lo había marcado desde su nacimiento. El anciano maestro no odiaba a Anakin. Al contrario, lo compadecía. Sabía que el muchacho era víctima de un juego mucho más grande que él, un peón atrapado entre la luz y la sombra. Y en su silencio, Yoda aceptaba la verdad, que algún día el niño al que habían llamado Esperanza levantaría su sable contra los propios cimientos de la Orden. Las visiones de Yoda no terminaban en destrucción. Había algo más, algo que lo inquietaba aún más profundamente. Después del fuego, después de la caída, veía un nuevo amanecer. No un futuro dominado por los Jedi, sino un equilibrio distinto. Un balance que no dependía de templos ni de consejos, sino de un nuevo orden que surgiría de las cenizas. Esa revelación era la más prohibida de todas, porque significaba aceptar que la caída de los Jedi no era un error, sino parte del plan de la fuerza. Significaba admitir que los guardianes de la luz se habían convertido en un exceso que debía ser corregido. Cada vez que meditaba, Yoda se encontraba frente a esa certeza, y cada vez elegía callar. Su silencio no era debilidad, sino obediencia a la fuerza misma. Sabía que no podía detener el destino, solo guiar a los sobrevivientes hacia lo que vendría después. Esa era su verdadera carga, no luchar contra el futuro, sino aprender a aceptarlo, aunque eso significara ver arder todo lo que había jurado proteger. El concepto de equilibrio era mal interpretado incluso dentro del consejo. Para los maestros, significaba erradicar la oscuridad y asegurar la supremacía de la luz. Pero Yoda sabía que ese pensamiento era arrogante. Había observado durante siglos cómo la fuerza siempre encontraba la manera de restaurar la balanza. Donde una facción crecía demasiado, otra se levantaba para contrarrestarla. Así había nacido el Sith, así se había perpetuado el conflicto. En su sabiduría, Yoda comprendía que los Jedi no eran inmunes a esa regla. Ellos mismos se habían convertido en un extremo, guardianes de la paz transformados en generales de guerra, líderes espirituales convertidos en políticos. El desequilibrio no era solo obra del lado oscuro, sino también de la orden. Por eso, cada vez que escuchaba la palabra elegido, un escalofrío lo atravesaba,
porque sabía que el destino no podía favorecer a quienes ya habían traicionado su propósito original. El elegido no vendría a coronar a los Jedi, sino a derribarlos de su pedestal. Yoda lo entendía con claridad. El equilibrio no pedía victoria, pedía sacrificio. Cuando el velo de Palpatine comenzó a desgarrarse, Yoda lo percibió con una mezcla de temor y resignación. El Canciller Supremo, siempre sonriente, era en realidad el Señor Oscuro que había manipulado cada movimiento de la guerra. Muchos en el Consejo lo sospechaban, pero ninguno con la certeza del anciano maestro. Yoda comprendió que la revelación no era casualidad, era el cumplimiento del destino. El Sith había sido colocado en el centro del poder al mismo tiempo que el elegido ascendía como héroe. Luz y sombra, enfrentadas en un duelo inevitable. El Consejo hablaba de arrestos, de juicios, de planes legales. Yoda sabía que nada de eso serviría. La fuerza no se doblegaba a las leyes de los hombres. El encuentro entre Palpatine y Anakin no era un accidente. Era la prueba definitiva. En ese instante, Yoda vio con claridad lo que había negado durante años. El tiempo de la profecía había llegado, y con él, la caída que tanto había temido. La confrontación final entre Yoda y Darth Sidious fue más que una batalla política. Fue la materialización de todo lo que había soñado en sus visiones. En las salas del Senado, rodeados por columnas y plataformas que se desmoronaban bajo el poder de la fuerza, dos gigantes se enfrentaron. La sabiduría de 9 siglos contra la astucia de un Sith que lo había planeado todo. Cada golpe de sable, cada estallido de energía, resonaba como un eco de siglos de conflicto. Yoda luchaba con valentía, pero dentro de sí sabía que aquella batalla no se trataba de ganar o perder, sino de confirmar que el destino era inmutable. Sidious reía, no solo por el poder, sino porque entendía lo mismo que Yoda. El futuro ya estaba escrito. Cuando la derrota se volvió inevitable, Yoda no sintió vergüenza, sintió aceptación. El equilibrio no nacería de su victoria, sino de lo que Anakin decidiría. Él, el anciano maestro, solo era un testigo de la tormenta. Muchos vieron la retirada de Yoda como una señal de debilidad, pero en realidad fue un acto de comprensión. Había alcanzado el límite de lo posible. Su derrota no fue la de un guerrero vencido, sino la de un sabio que reconocía que la profecía debía cumplirse sin interferencia. Mientras escapaba en silencio, oculto en las sombras, Yoda meditaba sobre lo que acababa de presenciar. No podía salvar la orden, porque la orden no estaba destinada a ser salvada. Lo único que podía hacer era sobrevivir, cargar con el secreto y esperar al nuevo ciclo que surgiría de las cenizas. Ese fue su mayor acto de fe, no en los Jedi, no en las estructuras del poder, sino en la fuerza misma. En su humildad, aceptó que incluso él, con todo su conocimiento, era apenas una pieza en un tablero cósmico. Su papel no era cambiar el destino, sino aprender a soportarlo. El exilio en Dagobah no fue solo un castigo autoimpuesto, fue la consecuencia natural de su secreto. Allí, rodeado de pantanos y nieblas, Yoda cargaba con la soledad de quien sabe más de lo que puede decir. Los árboles susurraban, las criaturas lo observaban, y en cada brisa escuchaba el eco de la profecía cumplida. La galaxia ardía bajo el dominio del Imperio, y los Jedi eran apenas un recuerdo. Pero Yoda no estaba sorprendido. Había visto esas imágenes mucho antes de que ocurrieran. Su carga era haberlas comprendido y no haberlas revelado. En sus meditaciones, pensaba en Anakin, no como enemigo, sino como el instrumento de la fuerza, el niño que había sido esperanza y destrucción a la vez. El elegido que, con su furia, había cortado de raíz a los Jedi, devolviendo a la fuerza el equilibrio que exigía. Ese era el secreto prohibido, que la caída no fue un error, sino la culminación de lo escrito. Y en Dagobah, Yoda guardaba ese silencio, sabiendo que un día alguien vendría a escuchar la parte final de la verdad. Los años pasaron en silencio en Dagobah, pero Yoda nunca dejó de sentir la marea de la fuerza fluyendo a través de él. Cada amanecer cubierto de bruma era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún debía proteger.
La galaxia gemía bajo el puño de hierro del Imperio, y el anciano maestro contemplaba desde la distancia cómo la oscuridad dominaba. Sin embargo, en su interior sabía que esa sombra también era parte del equilibrio. El reinado de los Sith era una consecuencia natural, no un accidente. En su soledad, entendió que la profecía no había terminado con la caída de los Jedi. Seguía viva, esperando un nuevo desenlace. La fuerza lo mantenía con vida porque aún faltaba una pieza en el tablero, una última chispa que debía encenderse en el futuro. Yoda aguardaba, paciente, sabiendo que su papel aún no había concluido. Cuando finalmente conoció a Luke Skywalker, hijo del elegido, Yoda lo miró con una mezcla de nostalgia y esperanza. Veía en el joven la inocencia que Anakin había perdido, pero también la misma chispa de pasión que podía arder con demasiada fuerza. En ese instante, el maestro se enfrentó al dilema más doloroso de su vida: decirle toda la verdad o callar una vez más. Eligió el silencio. No le habló de la profecía con todas sus sombras, ni de la condena que había pesado sobre su padre. No reveló que el equilibrio ya se había cumplido con fuego y sangre. En cambio, lo guió con palabras medidas, dejándole creer que el destino aún estaba en sus manos. Yoda sabía que cargar al joven con la verdad prohibida sería aplastarlo antes de tiempo. Su deber era prepararlo, no hundirlo. La verdad prohibida era esta: el elegido nunca fue un salvador para los Jedi. Fue un verdugo enviado por la fuerza para cortar el exceso y restaurar el equilibrio. Anakin Skywalker, en su caída, había cumplido exactamente aquello que los textos antiguos anunciaban. Yoda lo había sabido desde el principio. Lo había visto en visiones, lo había leído en pergaminos olvidados, lo había sentido en cada palpitar de la fuerza, pero jamás lo reveló, porque hacerlo significaba destruir al Consejo mucho antes de su hora. El secreto que lo consumía era que la Orden misma había creado su final. Su rigidez, su orgullo, su ceguera, todo había abierto el camino para que el elegido los destruyera. Yoda lo entendía mejor que nadie. Por eso guardó silencio, incluso cuando el precio de ese silencio fue la vida de miles de Jedi. En sus últimos días, mientras la fuerza lo llamaba a unirse con ella, Yoda aceptó lo que había callado durante siglos. El equilibrio no era victoria, ni gloria, ni supremacía de la luz. El equilibrio era justicia implacable, y Anakin había sido su instrumento. Lo que el anciano maestro dejó como legado no fueron respuestas, sino silencio, porque en ese silencio se encontraba la verdad más peligrosa de todas. Los Jedi no eran eternos, ni indispensables. Eran una parte del ciclo, y su tiempo había terminado. Con su último aliento, Yoda no maldijo la profecía, la honró. Sabía que de las cenizas nacería algo nuevo, y que el futuro ya no le pertenecía. Así murió el guardián del secreto, el sabio que nunca habló de la condena que vio venir. Su verdad prohibida se hundió con él, oculta en la niebla de Dagobah, hasta que la fuerza decidiera revelarla al mundo.